lo que viene, creo que les va a interesar a los que están trabajando en el proceso de construcción del plan, ¿sí? De fondo en la metodología y en los procesos. ¿Qué es lo que voy a mostrar? El proceso prospectivo por excelencia ha evolucionado con el tiempo. Ustedes se dieron cuenta que de los 40 a hoy en día hay una nueva generación. Esa generación está impregnada por el tema de transformación y calidad. Porque en prospectiva también ha habido muy baja calidad en algunos ejercicios, ¿sí? En cuanto al tipo de resultados que se generan y el tipo de impactos que estos han generado durante el tiempo. En el instituto, de la mano de CEPAL, hemos estado trabajando en la construcción de esto, que es el modelo de desarrollo de ejercicios prospectivos, que arranca con una fase que nosotros denominamos preprospectiva, que es donde hay grandes fallos en la construcción de este tipo de ejercicios, porque no se construye conjuntamente con lo primero que hay que definir, que son los fundamentos y el patrocinador. Es decir, si este ejercicio lo va a patrocinar la alcaldía de Palmira, qué expectativas tiene la alcaldía de Palmira, qué objetivos tiene y cuál es la orientación básica del ejercicio. Si eso no está claro, en un proceso prospectivo cometemos muchos errores porque al final proponemos elementos que están muy por fuera de la lógica y los objetivos que se estaban buscando. Un ejercicio prospectivo no puede estar dirimido por una lógica contractual, está definido por unos objetivos y esos objetivos tienen que ser combinados con una realidad. Por eso la primera fase es la de análisis y comprensión de las principales cuestiones en niveles científicos tecnológicos que hay sobre el campo. Si yo tengo información sobre Palmira, yo voy a tratar de colocar el ejemplo del plan de competitividad, plan prospectivo de competitividad de Palmira. Uno diría que la primera fase va a ser poner de acuerdo al patrocinador con los objetivos del ejercicio. Que lo que se va a hacer es escudriñar en las debilidades, que no se va a hacer un ejercicio como de simplemente monitorear y decir lo bueno de Palmira. La prospectiva no se hizo para hacer lo bueno, para eso está el marketing, ¿sí? La prospectiva se hizo para identificar debilidades, pero también fortalezas y oportunidades. Entonces, el que vaya a patrocinar en este prospectivo sabe que lo que va a encontrar ahí son herramientas para evaluar lo que ha hecho hasta ahora, no solamente él, sino toda la sociedad de los últimos años. Entonces, entendiendo claramente que la primera fase es definir ese patrocinador, los recursos, uno define un equipo base. Nosotros en el instituto hemos aprendido que la prospectiva no se hace en el instituto, se hace en las instituciones. Por tanto, lo primero que hacemos es desarrollar capacidades prospectivas en la gente. Y este tipo de charlas se vuelven un poco más formativas. Entonces hemos hecho seminarios, diplomados, donde formamos a la gente en 50, 100 horas, dándoles un certificado de prospectiva, donde aprenden los métodos, las herramientas. Y creo que eso es fundamental para arrancar, porque el equipo base entiende qué es lo que se va a buscar y se va a trabajar. En esa fase también se define el tiempo, el dinero que se va a implementar, la infraestructura, y se analiza la base cultural y política del ejercicio. Porque si bien muchos ejercicios se han hecho, la cultura y la política terminan tomándolos. Entonces hay que tenerlo en cuenta desde la primera fase. Por eso hablamos de pre-prospectiva. Miren que aquí no hemos hecho nada de prospectiva, simplemente estamos organizando la foto inicial del proceso. Luego nos vamos a definir el enfoque que vamos a utilizar, es decir, qué tipo de prospectiva, qué tipo de método. Ustedes vieron la combinatoria posible de métodos y herramientas, definimos qué herramientas, qué metodología vamos a usar, llegamos a ese acuerdo, como pensando en los tips que usted me decía ahorita, identificando la metodología y el plan de trabajo, un plan de trabajo que tenga obviamente actividades, tareas y unos entregables. Aquí el trabajo no lo hace el Instituto de Prospectiva, el Instituto tiene un ejercicio de investigar, pero quienes trabajan en la construcción de la visión son los funcionarios o las personas que trabajan al otro lado de la mesa, porque es donde ustedes tienen el conocimiento. No pueden esperar que alguien venga a decirles cuál es el futuro de la ciudad. El futuro lo saben ustedes, el problema es que hay que ponerlos de acuerdo. De eso es lo que nosotros nos encargamos, de con la metodología, los métodos y las herramientas poner la foto al mismo nivel para todos. Por otro lado, se define un alcance y en el alcance definimos un contexto y una cobertura del ejercicio. Porque uno puede hacer un ejercicio de una cobertura parcial, es decir, una cobertura sectorial, o vamos a enfocarnos en tales temas y vamos a hacer visión para tales campos. El enfoque de competitividad abre un nicho de al menos 10 temáticas para explorar. Pero si uno dice vamos a hacer un ejercicio prospectivo para el desarrollo social de Palmira, uno diría ¿cuántos abrimos? Abrimos la niñez, las mujeres, el tema de educación, el tema de salud, vivienda, todo eso son temas de un componente orientado a lo social. Pero si hablamos de competitividad, entonces no entendamos la competitividad solamente como alimentación económica. Lo social, lo económico, lo político y el desarrollo de capacidades van a ser parte del ejercicio.
Entonces miren cómo uno tiene que, antes de arrancar un ejercicio de este tipo, decir, voy a hacer meramente prospectiva, cuál va a ser el alcance y cuál va a ser la cobertura del ejercicio. Una vez eso está firmado y aclarado desde el principio, ahí se arranca a hacer la fase de reclutamiento. En la fase de reclutamiento, lo que nosotros hacemos es coger el equipo del proyecto, entrenarlos, contratistas o subcontratistas de los procesos, les enseñamos a ese grupo directivo, porque tenemos que tener mesas temáticas, ya sea a nivel sectorial, regional, nacional o internacional, y conseguimos a campeones. Este método de los campeones es muy inglés. En Inglaterra siempre hacen que los ejercicios de tipo prospectivo vayan acompañados de personalidades, es decir, si la visión va a tener temas agroindustriales, pues aquí nos sentamos a la eminencia de lo agroindustrial en el campo, porque sin él no vamos a poder arrancar, porque necesitamos campeones del tema. No podemos construir visión con la visión de una sola persona, sin conocimiento, sin contexto, sin visión de largo plazo. Es importante que todos participen, pero si vamos a tener una visión de largo plazo productiva, tenemos que traer campeones, gente que conozca el tema. Esos campeones se seleccionan antes de arrancar el proceso, en la fase de reclutamiento. Una vez esos campeones son clasificados también por temáticas, si son nacionales o internacionales, se les vincula el proceso. Quienes no van a participar durante todo el proceso, sino que van a ser validadores muchas veces de lo que se encuentra. Pasamos a la fase de generación. En la fase de generación, lo que hacemos es, a partir de método de prospectiva, quiera que sea escenarios, roadmaps, o hacemos cualquier tipo de metodología que exponemos de ese diamante que mostré hace un rato, construimos conocimiento para el proceso, vigilamos el entorno. Por ejemplo, en este caso sería vigilar los competidores internacionales, coger a nivel nacional los competidores que más nos están afectando, ver el diagnóstico de recursos y capacidades. Y una vez se tiene esa generación de conocimiento, que es la base, se crean nuevas visiones e imágenes del futuro. Porque cuando usted combina lo externo con lo interno, usted va a encontrar nuevas visiones del futuro, que es lo que va a nutrir la nueva visión. Una vez hace ese proceso de generación, pasa a la generación de ese nuevo conocimiento a través de la exploración y análisis de la anticipación de los futuros posibles. Ahí usted selecciona los futuros que va a trabajar, es decir, define qué escenarios va a hacer, qué tipo de visiones va a trabajar. Normalmente son 3 a 4 escenarios, escenarios muy pesimistas, escenarios que son tendenciales, es decir, qué pasa si todo sigue igual, escenarios contrastados, es decir, qué pasa si todo cambia, y escenarios, digamos, fijados, que es hacia donde yo quiero llegar. Entonces uno tiene diferentes caminos, es decir, diferentes rutas para definir ese futuro. Ese futuro uno lo tiene que llevar a la acción, y ahí es donde nos hemos quedado cortos muchas veces. Que para los amigos que hicieron los comentarios ahora sobre el tema de la prospectiva y su impacto, tienen mucha razón en que la prospectiva muchas veces se quedaba en la generación de conocimiento. Desde el instituto lo que estamos propendiendo es porque lleguemos a acciones, es decir, asesorarlos en temas de transformación, orientando las políticas, definiendo estrategias, recomendando acciones a partir de la construcción de la visión. La visión no se puede quedar única y exclusivamente en el paralelo de qué es lo que se podría hacer, sino que debe identificar formulación de políticas, identificar toma de decisiones en la realidad. Si eso no se logra, la prospectiva se queda desarticulada. Por tanto, lo que tiene que hacer es construir red con los tomadores de decisión. Y ahí el papel de los políticos es fundamental para que se haga. Pero no nos quedamos solamente en la acción, en definir la política. Tenemos que hacer un proceso que antes no hacíamos. Yo quiero aclarar que hemos ido aprendiendo de la práctica. Y es que hay que hacer un proceso final que es el de la renovación. Es decir, que la visión se pueda renovar permanentemente, al menos cada 3 años. Es decir, que el equipo base que se entrenó en prospectiva, que se entrenó en vigilancia, que aprendió a hacer este tipo de ejercicios, renueva la visión, con el ánimo de actualizarla, de identificar y diseminar los resultados permanentemente. Al final lo que buscamos es que haya una evaluación del proceso y que no nos quedemos única y exclusivamente en la generación de conocimiento de futuro. ¿Ven un poco la diferencia entre la perspectiva que mostramos al principio y la perspectiva que estamos proponiendo ahora? Es una perspectiva que da un paso adelante hacia la construcción del futuro, pero también a la renovación del futuro y hacia la evaluación de ese futuro que se ha planificado. Esto se los muestro con el objetivo de que ustedes vean cómo podemos planificar el ejercicio que ustedes tienen, ¿sí? Y que lo vean como una estructura planificada. La perspectiva es un proceso sistemático de pensamiento de largo plazo, que realmente no termina en la evaluación, se renueva. Y entonces tendría la oportunidad de volverse a actualizar en el largo plazo. ¿Con quiénes? Con los mismos que se formaron y se desarrollaron capacidades.
Por eso, si ustedes ven en nuestro método, hemos aprendido de que nosotros no somos los que sabemos todas, de que tenemos que aprender de la gente, de que tenemos que utilizar los conocimientos de las personas, que tenemos que enseñarles perspectiva a las personas, que la generación del conocimiento no puede quedarse solamente en una publicación, sino que tiene que pasar a la renovación de ese conocimiento, pero sobre todo a la evaluación del impacto de esa perspectiva, para poder que un gobernante al final pueda decir, valió la pena hacer una decisión prospectiva. ¿Sí? Si no, no va a valer la pena al final. Eso es un poco la evolución. Esto está recién por publicar en CEPAL, porque es un poco la combinatoria de las experiencias que hemos tenido en los últimos años de ejercicios. Este es el método prospectivo, digamos, que hemos apalancado del instituto. Una preguntita, me imagino yo que preguntas para evaluar este proceso, que evaluar el término de eficacia de la gente, sí me gustaría que nos hablara un poquito de todo ese proceso, pues obviamente hay que evaluarlo. ¿Cómo se evalúa cada una de esas etapas del proceso que se han manifestado? Es con el ánimo porque cuando se tienen estos procesos tan complejos, muchas veces se tiende a quedar como mirando y al final no se llega pues a la meta o a la evaluación que quería. ¿Ya? ¿Cómo hacer para que esto no suceda y cómo evaluamos cada uno de los procesos que estamos llevando a cabo? Una presentación de Javier Reina, que yo las tengo todas. Entonces yo le tengo respuesta a muchas cosas. De pronto, si no me la tengo, se la uno. Pero esta sí la tengo. Esta es la evaluación del Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica y Industrial. Lo que le voy a mostrar aquí es cómo se evalúa el programa. Esta es la evaluación. Lo hizo la Universidad de Manchester, que son los expertos en evaluación de prospectiva en este campo. Lo que se evaluó fue que se identifica, por ejemplo, el uso de los recursos, ¿sí? Las variables de uso de recursos, medición de los recursos tangibles e intangibles generados, los actores y los objetivos y los intereses que se mapearon, es decir, quiénes participaron, dónde participaron, qué objetivos trajeron, qué evidencia y esfuerzos y logros se alcanzaron en ese ejercicio de evaluación con el proyecto que se realizó prospectivo, qué precisión de la visión y qué relevancia y qué utilidad le podemos sacar a la visión. Estas son las primeras variables de evaluación de un ejercicio prospectivo. Pero luego nos fuimos a ver por dentro cuáles son los interrogantes frecuentes. ¿Cuál es el...? Bueno, vamos a irnos aquí para que usted vea los criterios, los focos, los objetivos y las preguntas claves. ¿Qué es lo que preguntamos? Entonces mire lo que nos preguntaron los ingleses a los que hicimos el ejercicio. ¿La prospectiva añadió valor para la creación de una política mejor o diferente? ¿Los resultados alcanzados fueron los mejores? ¿Los cambios fueron consistentes? Es decir, ¿hubo o no hubo cambios alrededor de este proceso? ¿Cuál fue el número y el significado de las redes vinculadas a los ejercicios? Es decir, ¿qué tanta personalidad hubo en el proceso? ¿Qué tanta institución, qué tanta red se construyó alrededor de esto? ¿Fue vinculada la gente y los centros de decisión correctos? Porque los centros de decisión son los actores. ¿Se tomaron en cuenta aquellos que tenían que tomar la decisión correcta o no? ¿Y los paneles fueron soportados adecuadamente? ¿Los métodos fueron bien facilitados? O sea, todos son elementos de calidad. Nosotros hemos aprendido de que, como en todo, la calidad tiene que existir y la evaluación a la calidad es un marco de referencia. A nosotros nos evalúan de esta manera, pero también nos preguntaron, aquí están, son todos los insumos, o sea, cuánto nos gastamos, qué productos, qué resultados, qué impactos, y este fue el proceso, el marco de referencia para la evaluación. Hay un método para evaluar prospectivo, ¿sí? Entonces, el método es: arrancamos con el área de marco contextual, analizamos la tipología de los ejercicios que se hicieron, seleccionamos los criterios de ejercicios que se hicieron y los indicadores que vamos a medir, nos vamos a los stakeholders, hacemos unas entrevistas y una recogida de información sobre los impactos que se hicieron y nos vamos a la revisión de los estándares internacionales de ese documento, es decir, que estén marcados los estándares globales.
¿Para qué? Para seleccionar los campos a trabajar como una recomendación o identificar talleres con líderes del proceso y validar las recomendaciones para aprobarles planes de intervención o de generación de nuevas prácticas. Nosotros sí evaluamos nuestros ejercicios, es nuestra constante. El objetivo es que tengamos cómo determinarlo, que lo que hemos propuesto salió bien, ¿sí? Ahí el proceso luego, posterior, digamos, en la versión, es que ustedes evalúen el impacto de las políticas públicas. Si se hicieron bien, ahí ya hay unos elementos más de política pública, mucho más, que yo creo que en eso el grupo de políticas públicas es mucho más claro que yo en eso, es cómo se evalúa la política pública. Eso ya a nivel nacional y internacional hay unos esquemas, ¿cierto? Nosotros hablamos de evaluar el ejercicio prospectivo, no la política pública, quiero aclararlo. ¿Listo? ¿Respuesta? Bien. ¿Sí? Bueno, me voy con la última para poder cerrar este tema de ahora sí. ¿Cuál es el objetivo que tiene cualquier territorio? Es al nivel 5 poder tener capacidad social prospectiva, que es un poco el mayor alcance que uno pudiera tener en este campo. ¿Qué es tener capacidad social prospectiva? Es tener todo un sistema competitivo donde haya creación de sistemas prospectivos. Creación de sistemas prospectivos quiere decir pensamiento a nivel sectorial, a nivel institucional, a nivel territorial, con herramientas, métodos y procesos prospectivos. ¿Quiénes tienen esto implementado dentro de sus territorios? Corea, Rusia, Japón, ¿sí? Que son los grandes líderes en el uso de métodos y procesos prospectivos. Ahí es donde nosotros hemos identificado los grandes referentes. ¿Qué tienen estos? Desde las escuelas les enseñan prospectiva, ¿sí? A los niños ya se les enseña a pensar en el futuro. Cualquier decisión que tomen en el presente va a afectar a su futuro y al de sus hijos. Eso es una conciencia distinta a saber del mercado en el cual nosotros estamos. A ver, esta es la última, ahora sí está claro. Hay dos líneas, ¿sí? Por un lado está nivel de actividad o el alcance global que tiene un territorio, y por el otro lado está el nivel de aprendizaje organizacional. Pensemos en la alcaldía de Palmira, ¿sí? Y pensemos en Colombia, si quieren mejor. Existe un estado árbitro. El estado árbitro es aquel, esto es una figura de Javier Medina, digamos, un desarrollo de una ponencia que tiene ese CEPAL. Él dice que el primer componente que normalmente tienen los estados es ser un estado árbitro. El estado árbitro es aquel que simplemente pone las reglas de juego, es decir, que tiene las leyes, las normas y los sistemas en los cuales va a jugar el territorio o va a jugar las personas que viven en él. El estado árbitro es tradicional de un modelo economicista básico. El estado observador es aquel que entrega informes. Nuestras secretarías están acostumbradas a entregar informes. Entonces, la agricultura, la planeación, la infraestructura, informes de qué es lo que han hecho. Es un estado de tipo observador, lo que hace es entregar información. ¿Sí? Ese es el nivel del estado, tanto el estado árbitro como el nivel del estado observador. Es muy difícil encontrar el estado preactivo, es decir, el estado que busca facilitar y crear condiciones específicas para el desarrollo. Es un estado preactivo, es decir, anticipa las necesidades de sus organizaciones, de sus instituciones y preactiva los medios de toma de decisiones y las políticas que tienen que tener. Pero imagínense, el estado mayor es un estado proactivo, es decir, el estado que es orientador estratégico, pero que además de ser orientador es un coordinador y es un líder de política. ¿Sí? Entonces uno se preguntaría en qué lugar está el estado colombiano y en qué lugar está el estado local. ¿Está en un estado donde simplemente se dedica a colocar las reglas de juego y a darnos información sobre lo que pasa? ¿O es un estado que articula, es un estado que lidera procesos de transformación? Este modelo es un modelo, en la primera fase es un modelo de enfoque economicista básico, ¿sí? Donde el estado cumple dos papeles fundamentales: colocar las reglas de juego y medir lo que está pasando. Y para eso tiene instituciones de medición. El enfoque que nosotros estamos proponiendo es un enfoque integral, es un enfoque sofisticado que busca
Estado sea además de todo un Estado proactivo, es decir, un Estado que coloca condiciones, lidera y transforma estratégicamente lo que haya que transformar para generar las condiciones del desarrollo de sus comunidades. Este enfoque lo viven los estados que aplican perspectiva e inteligencia a sus modelos de toma de decisiones. Es un enfoque anticipativo, es un enfoque que piensa a largo plazo y que recupera la información antes de que esto ocurra, es decir, no se deja golpear por los riesgos y las amenazas del territorio rural. Este es como de la presentación. Yo les dejo aquí mis datos, ¿sí? Aquí está el correo electrónico y la información de contacto que nosotros tenemos. En el Instituto de Prospectiva ustedes pueden encontrar mucha información y apoyo para muchas cosas. Les invito a consultar la página web institutoprospectiva.org, ¿sí? Y consultar la información destacada del resultado. Nosotros estamos trabajando también de manera privada en algunas cosas con empresas, sectores, y lo estamos haciendo también de manera particular. Pero lo que hemos hecho durante los últimos años ha sido desarrollar capacidades institucionales, que yo creo que es lo primero y por donde se debe arrancar, ¿sí? Que ustedes tengan elementos para ajuiciar la forma de tomar decisiones en el largo plazo. Esto no es una disciplina sencilla, como ven, aplica métodos y procesos de varias otras escuelas, pero requiere formación, requiere entrenamiento y requiere que haya personas dedicadas a pensar en esto. Creo que con esto cumplo el objetivo que planteé al principio, que fue dejarles unas bases de prospectiva, vigilancia y hablarles entre líneas de los diferentes casos y usos que hemos hecho desde el Instituto de Prospectiva sobre temas de este uso de esta herramienta en diferentes niveles. No sé si a partir de ahora lo que vamos a abrir es una serie de conversatorio que hemos orientado a preguntas de ustedes hacia la conferencia, pues hagan comentarios sobre lo que ustedes disponen.